Para iniciar con el estudio comparativo entre la monarquía francesa y la monarquía inglesa, primero considero conveniente tener en cuenta que en el contexto de los siglos XVI y del siglo XVII, la mayoría de los estados renacentistas van a tener una tendencia casi que general hacia la monarquía absoluta, que de hecho se va a consolidar como una forma o como una necesidad, bajo la necesidad de controlar esa lucha por el poder político y el poder económico. Y algo interesante es que un elemento nuevo que introduce el Renacimiento, que es el individualismo, va a ser fundamental y va a resaltar sobre todo en lo que es la monarquía francesa. Teniendo esto como punto de partida, voy a proceder con la comparación, el análisis entre lo que fueron ambas monarquías, francesa e inglesa. Puntualmente, para el estudio de la monarquía francesa, que se considera de hecho el ejemplo máximo de monarquía absoluta por su puesta en práctica, primero tenemos que entender un poco el fundamento de esta monarquía absoluta, que puede encontrarse, por ejemplo, en los postulados de Hobbes, quien dice que el estado natural del hombre es el conflicto, por lo cual la cesión de los derechos individuales hacia el monarca garantizaría la unión, la unidad, la paz dentro de la nación, dentro de lo que sería el Estado. ¿Bien? Entonces, este monarca, para garantizar esa unión, esa paz, va a concentrar en su figura también todos los poderes, ¿sí?, legislativos, judiciales, ejecutivos, tales como los conocemos ahora, ¿verdad? Pero va a tratar incluso de imponerse sobre la autoridad papal, sobre cualquier orden eclesiástica, y de hecho en Francia los obispos van a ser sus vasallos y van a tener la obligación de socorrer al rey, ¿sí? La iglesia va a estar bajo el control del rey porque, tal como plantea Bossuet también, la obediencia religiosa se la debe el pueblo al rey, ¿sí? El rey está por encima incluso de cualquier orden eclesiástica. En el afán de centralizar el poder, de controlar y de mantener una unión, va a modificar ciertas estructuras feudales y municipales en función de, justamente como dije, mediante los funcionarios electos por él mismo, tener un control más directo sobre cada territorio, sobre cada provincia, porque hay que tener en cuenta que en Francia, ¿sí?, la geografía de Francia fue uno de los problemas que dificultó, de hecho, esa centralización, fue lo que puso las limitaciones prácticas a la centralización del poder. ¿Por qué? Porque había una diversidad, aparte de una diversidad geográfica bastante importante, había una diversidad cultural y una diversidad lingüística que hacía de alguna forma imposible que existiera de hecho una unión, una única lengua, una única religión, ¿sí? Porque va a haber permanentemente revueltas, resistencias de esos territorios autónomos, ¿sí? Van a haber desobediencias también. Entonces todo eso van a ser obstáculos que en la práctica van a limitar ese poder real, centralizado, absoluto que pretende la monarquía francesa en orden de garantizar la paz y, como dijimos al principio, que el estado conflictivo del ser humano no sea algo recurrente, ¿sí? Y al mismo tiempo pueda estar ese estado, digamos, en comunión con la formación de los estados del Renacimiento, ¿sí? Todos bajo un mismo ideal. En este sentido, el ejército también va a ser sumamente importante porque el ejército va a ser lo que va a garantizar, de hecho, que las ordenanzas impuestas por el monarca se cumplan. Sin un ejército, seguramente Francia o las monarquías continentales, justamente por esto de la geografía, por las resistencias territoriales, que Francia era un conjunto de ducados, principados, habían intereses particulares, ¿sí? Entonces el ejército lo que va a hacer aplicar esa fuerza coercitiva necesaria para que el monarca pueda cumplir con su propósito, cumplirlo parcialmente, porque ya vimos que las limitaciones prácticas que va a tener el monarca francés en los hechos
van a impedir muchas de las otras de las otras cosas que sí van a poder pasar en otras monarquías, como lo va a ser el caso de la inglesa. Así que ahora nos vamos con eso. Hecha esta aclaración, pasemos al caso de Inglaterra, que Inglaterra va a tener una monarquía parlamentaria. Va a ser una monarquía parlamentaria porque va a existir un parlamento que va a limitar los poderes del rey, ¿sí? Una vez producida la Revolución de 1688, que lo que hace es cambiar la forma de la soberanía divina hacia una soberanía popular, en la que los representantes del pueblo son quienes limitan el poder real, es decir, el parlamento, un sistema bicameral de Cámara Comunes y de Lores, ¿sí? Este parlamento va a ser una especie de contrapeso del poder real, pero va a ser una especie de contrapeso al poder real siempre y cuando exista, porque este parlamento fue suprimido varias veces en función de los intereses de algunos monarcas, como fue el caso de Carlos I o Jacobo II. Carlos I había, desde 1625, intentado disolver el parlamento durante 11 años y había tenido esa tendencia hacia el absolutismo de concentrar todos los poderes en su persona. Y bueno, cuando pasa de hecho que está la guerra con Escocia en 1640, Carlos I se ve obligado a convocar al Parlamento y el Parlamento le va a exigir, por ejemplo, que se convoque de forma periódica, de forma regular. Le va a pedir también participar en el control militar, en el control civil, en la parte de lo que es la designación de ministros, ¿sí? Y también va a pedirle que no se disuelva más, como justamente una forma de control sobre las decisiones del monarca. Entonces, lo que pasaba en Inglaterra era que la situación interna era distinta, la situación geográfica favoreció que no existiesen amenazas externas permanentes, quizás como lo había en Francia y en el continente, por lo que la clase rural tampoco estaba sometida a una carga impositiva fuerte para garantizar la necesidad de un ejército. De hecho, la nobleza se había desmilitarizado de forma prematura frente a esa no necesidad de guerra, ¿bien? Y lo que va a haber va a ser como un clima general de paz interna relativa. Y lo interesante del proceso de la Revolución Gloriosa, que no es una revolución sangrienta como sí lo va a ser la Revolución Francesa en 1789, ¿sí? Entonces, en esta línea, la Revolución Gloriosa de 1688 lo que va a hacer se va a pasar de una soberanía divina a una soberanía popular en la que el monarca está limitado por el parlamento y el parlamento es el representante, ¿sí? Son las cámaras que representan la voluntad del pueblo. Entonces, ¿qué va a pasar también? Se va a declarar el Bill of Rights en 1689 como una forma también de garantizar los objetivos de la Revolución del 88, ¿sí? Y también para evitar las crisis constantes entre el rey y la monarquía. Se le van a establecer límites al rey y se le van a establecer derechos al Parlamento de forma correlativa, ¿bien? Y también lo más importante es que asienta la división de poderes sobre la cual Inglaterra aún funciona hoy en día y sobre la cual también es el punto de partida, por ejemplo, para la conformación de la primera república federal moderna que va a ser Estados Unidos de América, modelo de tantas otras que van a surgir después, ¿verdad? Y toda la influencia que eso va a tener en las independencias hispanoamericanas. Concretando esto, la Revolución de 1688 lo que va a permitir va a ser esa división de poderes en la cual el rey va a tener que rendir cuentas ante el Parlamento, que ya dijimos, integrado por un sistema bicameral de lores y de comunes, y va a dejar a cargo la justicia a jueces especializados, jueces formados con la capacidad de ejercer la tarea de forma totalmente independiente. Y también me gustaría recalcar por último que el Bill of Rights de 1689 va a ser una partida fundamental para la posterior definición después de lo que es el concepto de la monarquía absoluta y la introducción de la necesidad de esos límites del poder.